Hola Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Que por supuesto está en el medio de la polémica por la averiguación del costo de las vacunas. Vamos a hablar de varias cosas. Empecemos con esto, de la AGN. Bueno, Porque es público el tema. Ha habido un dictamen de la mayoría que compone la AGN. La AGN es un cuerpo colegiado de 7 miembros. El oficialismo tiene 4, la oposición 3 y el presidente, digamos. Lógicamente que la toma de decisiones es de la mayoría y hubo una discusión muy importante que es determinar la confidencialidad de la totalidad del contrato. O sea, hacer una reserva para que el informe producido en la primera auditoría de cumplimiento de los contratos de vacunas llegue de manera reservada al Congreso de la Nación. ¿Qué significa esto? No haber debatido públicamente las características de cada contrato, no haber preguntado en el Ministerio por qué se optó por una vacuna y no por otra. ¿Qué pasó con...? Había muchas preguntas para hacer y que creo que hubiera sido saludable que la sociedad se enterara, porque todo esto conformó un periodo de gran excepcionalidad, Diego, donde los estados tuvieron mucha discrecionalidad. Sí. Y el mecanismo siempre fue la contratación directa. Por lo tanto, si bien era una situación excepcional del mundo, hoy hay un derecho también de la sociedad a saber y conocer. Así que, en primer lugar, entiendo que es un error poner esto bajo el esquema de la total confidencialidad del contrato. Y en segundo lugar, había que haber hecho una auditoría más amplia, que ya esto es una visión personal mía, en orden a conocer más en profundidad algunas cuestiones e interrogantes que la sociedad argentina todavía está esperando respuestas por parte del gobierno. ¿Qué pasó con Pfizer? ¿Por qué se optó por AstraZeneca? ¿Qué pasó que después tuvimos que ir a los rusos? Esa es la toma de decisiones, Miguel. Ahora, la AGN, ¿sabe cuánto se pagó por cada vacuna y en total por cada contratación? Sí, claro. ¿Y no lo difunde porque se votó que no se va a difundir o ni se sabe? No. Se conoce el valor de la unidad de la vacuna, la cantidad comprada y el monto total, por supuesto. Esto, por ejemplo, vos tuviste acceso a eso, pero no lo podés decir. Por supuesto, lo que pasa es que hay una decisión política institucional que tomó el cuerpo, el Colegio de Auditores, que lo ha puesto en un marco de reserva y lo envía en sobre cerrado al Congreso, a la Comisión Revisora de Cuentas. Allí los legisladores seguramente, ante la petición de las dos cámaras, pueden abrir este informe. Lo que yo sostengo, además de lo indebido de la reserva o de la confidencialidad, que sí comprende algunas cláusulas que han sido también cláusulas de confidencialidad para el mundo, que tienen que ver con la vacuna, la fórmula, los secretos comerciales, en fin, eso sí los laboratorios no solamente se lo han impuesto a la Argentina, sino también a prácticamente todos los países del mundo. Porque pero de hecho, Miguel, no es lo que queremos saber. Eso es la confidencialidad que indudablemente hay que preservar. Lo que nosotros tenemos que saber, ya a esta altura y después de casi 2 años de transcurrido, el evento que comienza con la primera operación de vacunas, que es la de AstraZeneca, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué cantidades? ¿Cuánto pagamos? Esto me parece que ya se denomina auditoría de gestión, pero la sociedad debería haberlo sabido ahora. Me parece que era importante haberlo ¿Cuál es el ahora. argumento oficial por el cual el oficialismo, mayoría en AGN, dice no lo vamos a Bueno, es compartir? el mismo argumento que ha determinado la ministra Bisotti, sosteniendo que todos los contratos son confidenciales. Yo creo que hay aspectos de los contratos que no son confidenciales. Esta es la discusión. ¿Pero los laboratorios pueden haber pedido que no se difunda cuánto se pagó? Los laboratorios plantean cláusulas de confidencialidad, te vuelvo a repetir, sobre la fórmula, que tienen que ver con la fórmula, el componente, el proceso de comercialización. Eso es propio de la confidencialidad. Los otros aspectos del contrato, plazo de entrega, monto unitario, cantidad comprada, bueno. ¿Por qué no quiere el gobierno que se sepa? Bueno, no lo sé, tal vez, y esto ya es
un análisis que yo tengo más desde el punto de vista político. A ver. No puedo hablar del informe porque es reservado, Sí. pero sí creo que hubo una decisión política que el gobierno tomó de privilegiar las vacunas AstraZeneca Sindman. Fue la primera contratación que se hizo dejando de lado Pfizer. Y luego la demora en el tiempo de esta vacuna, que también tuvo demoras en Europa, que también tuvo reclamos judiciales en Europa, me estoy refiriendo a AstraZeneca, que era una combinación que se fabricaba en la Argentina y se terminaba en México. ¿Qué podría evidenciar la difusión de este informe? Una decisión de naturaleza política. Tal vez no quieran que sepamos eso, pero en realidad es obvio por la secuela y la correlación incluso temporal de los contratos. Y todo el mundo sabe, los medios y el propio Ministerio de Salud, acá hay una contradicción, en su página web ha publicado una gran cantidad de información que ni siquiera recoge el informe de la auditoría. Por eso digo que el insumo auditoría es un insumo no significativo, no ayuda tampoco para el futuro argentino, porque en este momento lo que tendríamos que estar proyectando es en lo inmediato qué va a hacer el Estado argentino respecto a comprar las bivalentes que se están produciendo en el mundo para la cepa Omicron. En fin, temas que son de política sanitaria, de salud pública, en donde la sociedad debería tener un nivel de información importante. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue esta cuestión. ¿Se puede saber si Pfizer pidió algo especial finalmente? Este es un argumento para mí totalmente falso. El informe, el mundo, si se el mundo conociera, firmó, también se conocería eso. Brasil contemporáneamente abrió la negociación con Pfizer en julio del 2020, julio-agosto. Y después se efectivizaron los contratos. No pidieron... Chile, ¿qué entregó? ¿Qué entregó? El Estrecho de Magallanes. A ver, ¿Por qué no trajeron Pfizer, luego Miguel? compramos. ¿Por qué no trajeron Pfizer de entrada? Bueno, creo que se desaprovechó una gran oportunidad, Diego, de tener vacunas que tenían un reconocimiento importante porque habían sido probadas en la Argentina, en el hospital militar. Sí. Allí hubo una prueba de más de 6.000 argentinos que pusieron el cuerpo para probarse la vacuna Pfizer. Y se demostró la eficacia de la vacuna. Tal es así que Pfizer y Moderna, las dos preparadas en Estados Unidos, son las que han demostrado una mayor eficacia y hoy ya tienen además el componente bivalente para impactarle, digamos, a este nuevo brote que está apareciendo hoy en la Argentina y en el mundo. Ya uno otra vez escucha que tiene que ver más con la cepa Omicron. Ahora, yo digo, Miguel, miles y miles de argentinos murieron por COVID y miles se podrían haber evitado. ¿Vos creés que si se hubiera difundido este informe, esto hubiera sido escandaloso y hubiera irritado a todos los deudos de los que fallecieron? Siempre tiene que analizarse esta circunstancia en el marco y en la comprensión de un fenómeno y un evento que ocurrió a nivel mundial, donde, digamos, la incertidumbre fue la que manejó, digamos, la decisión de los gobiernos. Indudablemente la Argentina tuvo una oportunidad. Alberto Fernández, presidente, tuvo una gran oportunidad. Él visitó el laboratorio Pfizer en la Argentina. Él lo visitó, estuvo reunido con los directivos de Pfizer en la Argentina. La prueba se hace en la Argentina, es uno de los principales países donde se hace la prueba de esta vacuna. Sí, claro. Se perdió una gran oportunidad, se optó por AstraZeneca. AstraZeneca llega tarde, se tuvo que ir rápidamente a buscar la vacuna rusa. Que no fue una decisión de carácter ideológica, para mí. ¿Llegó la segunda dosis rusa? No, hubo problemas allí también. Pero digo que no fue una decisión como algunos quieren creer que fue de naturaleza ideológica. La vacuna rusa llega en el vacío, en el periodo de diciembre, enero, febrero, marzo, en donde las vacunas de AstraZeneca, primer contrato firmado por el gobierno argentino, no entran las vacunas, no había vacunas. Apostaron al caballo de AstraZeneca. AstraZeneca manca en la pista.
Pero ahí podría haber corrido Pfizer, Miguel. Pero se dejó de lado. Ah, bueno. Se dejó de lado esa opción. Porque no dejaron correr Indudablemente Pfizer. que esa opción el gobierno la deja de lado, opta por AstraZeneca. Bueno, ahí está lo ideológico. Pero eso es ideológico. Luego, frente a todos los eventos de público conocimiento, frente al reclamo de gran parte de los especialistas, de los médicos y también de la sociedad, el gobierno decide comprar Pfizer y también Moderna. Entonces, perdóname la perseverancia en mi pregunta, pero por una cuestión ideológica, ¿deja Pfizer? No, yo creo que no. Yo creo que no, que hay una opción sobre una vacuna producida por un laboratorio argentino de un empresario, déjame terminar, de un empresario argentino de mucho reconocimiento, de mucha gravitación en la toma de decisiones políticas en el Ministerio de Salud, en todos los gobiernos. En todos los gobiernos. ¿Está claro? Clarísimo. Muy bien. ¿Qué desilusión? Ojo, no estoy diciendo que hubo corrupción. Lo que digo es que hubo una decisión y una preferencia, tal vez en el convencimiento, vamos a darle el beneficio de la duda, de que esa vacuna iba a ser buena, que iba a llegar a tiempo en los meses de diciembre, enero y febrero, y que indudablemente era una vacuna competitiva. Vamos a darle ese beneficio de la duda. Los hechos demostraron lo contrario. Hay muchas acciones judiciales en Europa sobre AstraZeneca. Y hay otro dato que te quiero dar, que las auditorías en el mundo, en general, han auditado prácticamente todo el sistema contractual, incluso han avanzado fuertemente en dar la información a las respectivas sociedades, especialmente Francia, en Europa, los países... Por eso es medio una desilusión para todos que en la GN también funcionen las mayorías y si el oficialismo tiene mayoría, un órgano de control también de la corrupción no pueda dar a conocer los datos. La auditoría tiene un equipo técnico realmente de jerarquía. También los auditores del oficialismo lo son. Lo que creo que hay un marco de decisión política. La propia ministra dijo, los contratos son todos confidenciales. Y la verdad que no. Esta es la discusión, este es el debate que hubo. ¿Hay un artículo de confidencialidad? Sí, claro. Pero el resto no. Y el resto es que la sociedad tiene derecho a saber. Yo creo que en el Congreso, este informe, que la verdad no puedo explayarme sobre el mismo, pero... sí te puedo decir que no es un insumo que nos permita tener conclusiones importantes. Pero igualmente se va a abrir, porque los propios legisladores que integran la Comisión Revisora de Cuentas, que tiene bajo su órbita la auditoría, lo va a abrir. Más temprano que tarde, digamos que la verdad y los eventos se van a saber. Miguel, a veces se saben tarde, pero se van a saber. ¿Qué te pareció el fallo de Cristina? Bueno, a ver... lo primero que quiero decirte es que el fallo hay que acatarlo. Hay otras instancias judiciales. No puedo opinar del fallo en el sentido jurídico-técnico. ¿Por qué? Es importante decir por qué. Bueno, el fallo arroja, en primer lugar, el descarte de la figura de la asociación ilícita, que indudablemente... es correcto eso porque los gobiernos no se constituyen para robar. Pensar eso para este gobierno, para el que viene, sería realmente muy complejo. Y ha abordado la figura de la defraudación. Ahora bien, hay un veredicto y hay una condena, no están los fundamentos. Va a haber que esperar al 9 de marzo. En esto yo creo que el tribunal debería haber trabajado arduamente. Porque si bien está amparado por las normas del Código Procesal Penal, en orden a que cuando la audiencia de juicio dura más de 6 meses, hay un plazo de hasta 90 días que pueden tener los tribunales, incluso hay una acordada también de la casación. En este tema, tratándose de quién era la que estaba siendo juzgada, que es la figura de la vicepresidenta, me parece que la sociedad... Lo mismo que en el otro tema, Diego. El derecho a saber, el derecho a conocer. Lo que vos estás planteando, yo lo que estoy planteando es los que considerandos tienen que ser más rápido que los den a conocer. El veredicto y el fallo deberían haber venido juntos para poder valorarlos y para poder responderte qué opino sobre el contenido del fallo.
No lo puedo hacer porque lo que hay es un pequeño resumen que el tribunal ha incorporado para conocimiento periodístico, pero que me parece que la trama y el desarrollo ahí es muy y el potente, análisis... ese párrafo que dieron Sí, a bueno, conocer. pero me parece que un proceso de estas características, tratándose de la personalidad que estaba en el juicio, requería de un esfuerzo y de una excepcionalidad que era dar a conocer el veredicto, o sea, la sentencia condenatoria y también los fundamentos del fallo. Pero bueno, esto es el sistema judicial, así funciona. Porque muchos dicen, es un hito porque está condenada en ejercicio. Nunca había ocurrido a alguien tan importante condenado en ejercicio. Sí, bueno, no hay todavía condena firme. Este es un concepto, ni tampoco hay proscripción. O sea que tampoco la vicepresidenta puede victimizarse porque todavía eso no se ha dado. Todavía quedan 2 instancias judiciales en donde la sentencia va a ser revisada. Hoy mismo la Fiscalía ha sostenido de que va a apelar volviendo nuevamente al planteo de la asociación ilícita. La defensa también seguramente hará la apelación ante la Cámara de Casación. Y por último, indudablemente siempre queda la última instancia del recurso extraordinario ante la Corte. Por lo tanto, aquí no hay todavía proscripción en términos políticos, porque los derechos electorales se mantienen plenos, mientras no haya sentencia firme. Esto es un elemento también que es importante clarificarlo, porque hay mucha confusión. ¿Cristina se victimizó? Bueno, incorpora un argumento nuevo, que es el hecho de que renuncia a toda candidatura. La historia del peronismo se nutre de los renunciamientos y de las proclamaciones populares en la plaza. ¿Le crees o no le crees cuando dice no juego a nada? Yo creo que sigue siendo la figura que tiene la centralidad política en el frente de todos. ¿No le crees? No se trata de creer, se trata de analizar la política. Se trata de que indudablemente el renunciamiento desde el punto de vista histórico es un hecho realmente muy interesante. Es el renunciamiento de Eva Perón en el año 51 a la candidatura a la vicepresidencia. Bueno, pero Y el abrazo de Perón, ya Eva enferma de cáncer, muy gravemente enferma. Ella hace un renunciamiento político, pero me parece que todavía va a rodar mucha agua debajo del puente en el frente de todos. La figura central, incluso va a hablar el próximo lunes en un evento que va a haber, la figura central sigue siendo la vicepresidenta, en orden al poder político, en orden a lo que había generado con anterioridad, en 2 actos en donde había dejado flotando la idea de su candidatura. Los hechos mandan en política más que a veces las palabras. En el acto pero de Pilar... Dice, yo ahora... digo, ella no voy a arrastrar a... Sí, te escucho a vos. Hay que construir una nueva épica, porque pegarle a Macri lo único que hace es consolidarlo a Macri como el gran opositor. Hoy, y hay algo también que hay que analizar, ¿no? Que es la fragilidad de la política, en términos también de lo que yo denomino en la Argentina las corporaciones, las estructuras corporativas, los intereses económicos que fluyen. También, digamos, el propio Poder Judicial como corporación a partir de la consolidación de la creación del Consejo de la Magistratura, en donde hay casi una supremacía del Poder Judicial por encima de la política. Y que la política también reincide en el error de ir a buscar los problemas que son de naturaleza política, que se tienen que dirimir en el plano de la política, en Comodoro Pi. Hemos visto recientemente cómo una cuestión que debería haberse discutido en el Parlamento, que era nada más ni nada menos que la representación de los representantes del Senado y de la Cámara de Diputados ante el Consejo de la Magistratura, ha quedado bloqueada y todos los sectores recurrieron a la justicia. Entonces, estamos en un círculo que la única forma de salir es encontrar un camino también de diálogo institucional, un camino que construye una agenda política posible.
de que vuelva a fortalecer las instituciones de la política, porque si no hay política tampoco hay afianzamiento del sistema democrático. Fíjate lo que ha pasado en el Perú hoy. Sí. Digamos, es un dato muy relevante. Ahí lo único que subsiste siempre es el presidente del Banco Central. Sí. Los presidentes pasan, y se suceden, Central queda. quiso hacer un autogolpe, terminó eyectado del poder. Bueno, recién hablaste con un corresponsal. Sí. Lo que digo es que hay que consolidar las instituciones, hay que respetar al Poder Judicial como poder independiente. También se requieren conductas, acciones, todos tenemos que hacer cosas para fortalecer la credibilidad y preocuparnos de los temas que a la gente le preocupan, que es hoy la pérdida del poder adquisitivo del salario, sí, tanto para los trabajadores como para los jubilados, la inflación que te liquida y la inviabilidad de un Estado que no es un Estado fallido, pero es un Estado bloqueado, que no tiene capacidad alguna de poder hablar, de que no hay diálogo institucional, de que no es posible la construcción de un diálogo entre el oficialismo y la oposición. Es un camino de inviabilidad que te puede llevar también a situaciones más complejas, más difíciles. Además que estamos afrontando, recién los escuchaba con el último tipo de cambio, digamos, para la importación de una fruta que... banana. Sí, que se come mucho ahora en las fiestas. Es un producto que hay que importar, es la banana, pero es digamos, las necesidades imperiosas del ministro de Economía de ir resolviendo parches y una situación donde el tema de la escasez de dólares cada día que pasa permite menos magia. Estás frente a un problema muy grave que la Argentina puede afrontar entre febrero o marzo, en donde, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar como espectadores cómo todo se desmorona. ¿Cómo es lo que está pasando hoy con la gente, aún la gente que trabaja? No hablemos de lo que siempre hablo, de lo que se construyó, de lo que hemos construido los argentinos, que es la patria y la cultura del pobrismo. Lo hemos construido. Hemos construido con mucha perseverancia. Y si hubiéramos tenido perseverancia para construir un mundo ligado a la producción y al trabajo, el país tal vez estaba en otro lugar. Miguel, muchísimas gracias. No, gracias, Diego. Un gusto. Muy amable. Haber charlado con vos. Gracias.